Bueno, arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta behin eskerrik asko Sabino Arana Fundazioaren izenean hemen egoteagatik. Esker berezia eman nahi diotur partxergoari gaurko jardunaldi hau egiteko egin duenagatik. Eta Daniel, eskerrik asko, muchísimas gracias a ti también por tu presencia hoy aquí con todas nosotras y nosotros. Gaur hasi gara gaurko konferentziagatik, baina urtea bukatu baino lehenago lau konferentzia izango ditugu, beraz gaurkoan eta urtean zehar barriro ikusteko aukera izango dugu. Memoria pizka bat eginez, gogoratu behar da, 1977ko martxoaren 7an, Bizkaiko 19 udalerrik eta gaur egun desagertuta dagoen Bilbo handiko administrazio korporazio partzuergo bat eraztu zutela, lehen mailako sareko ur hornidurako eta saneamentuko zerbitzuak instalatu eta bertan kudeatu ahal izateko. Desde la citada fecha se han ido produciendo importantes modificaciones de los estatutos que han sido determinados tanto por su necesaria adaptación a las nuevas legislaciones como por la ampliación de sus miembros y también de los servicios prestados, tales como la gestión de las redes locales de suministro de agua. El Consorcio de Aguas es la entidad responsable de la gestión en la red primaria, tanto del abastecimiento de agua potable como del saneamiento de las aguas residuales. Desde el punto de vista geográfico, se ha producido sucesivamente la incorporación de áreas tales como Uribe Costa, Arratia, Durangaldea, Encartaciones, Leartibay y recientemente Busturialdea, de tal modo que en la actualidad el consorcio le integran 97 municipios con una población de más de 1.100.000 de habitantes, lo que representa el 96,26% en Vizcaya y el 51,20% dentro de la comunidad autónoma del País Vasco. Horrela bada, lau topeketa hauetan zehar, ur partzuergoaren historia errepasatuko dugu eta erakundearen bilakaera markatu duten mugarri historiko handiak ekarriko ditugu gogora. Para ello, en este primer encuentro contamos con la presencia, como decía, de Daniel Fernández, exdirector de los servicios técnicos del Consorcio Bilbao-Vizcaya, quien nos hablará del origen del consorcio y la situación económica de Vizcaya en 1970-1980. Es que una vez constituido la andadura del Consorcio de Aguas durante la década de los 70 y 80, se vio influenciada por diferentes coyunturas económicas que sin duda condicionaron las decisiones a tomar por sus responsables y que Daniel nos explicará a continuación. Daniel es doctor en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Santander, máster en Ingeniería Civil y con un máster en Ingeniería Civil. Su actividad profesional desde 1974 ha estado estrechamente relacionada con la realización y gestión de infraestructuras públicas. La mayor parte de esta actividad la ha desarrollado precisamente aquí en el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Ha participado también en el desarrollo y ejecución de importantes proyectos públicos urbanos, tales como el Plan Integral de Saneamiento del Área de Bilbao, como jefe de proyectos y obras y director técnico del Consorcio de Aguas en Metro Bilbao, o en este caso como director técnico Ingeniería Metro Bilbao. Halaber, aipatzekoa ere bada, ingenietzari hiriko uraren kudeaketari eta hondakin uren arazketari buruzko hainbat artikulu argitaratu dituela, bai eta uraren kudeaketari eta ekonomiari buruzko liburu bat ere. Beraz, eskerrik asko, Daniel, barriro ere eta zeurea daitza nahi dozunean. Gracias a la Fundación Sabino Arana y muchas gracias al Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya por ofrecerme esta oportunidad para rebuscar en el pasado, en los recuerdos más profundos y de compartir unos momentos de historia, que en mi caso ha sido de historia laboral, con todos vosotros, si me permitís el tuteo. La verdad, el título, digamos, o el enfoque de la conferencia o de la charla me vino dado y eso me ha obligado a plantearme cuál es una época y a intentar identificar épocas de
circunscribirme a un espacio temporal y digo, a ver qué significativo puede ser dentro de la larga ya trayectoria del Consorcio de Aguas. Como a muchos ingenieros nos pierde lo que no es nuestra especialidad, y siempre pues en los temas a veces jurídicos también nos han interesado mucho, en particular del análisis que he hecho estos días pasados. Me ha llamado mucho la atención la historia, la adaptabilidad del consorcio, o sea que el mundo ha cambiado bastante a su alrededor, pero el consorcio se ha ido adaptando y no ha cambiado, quiero decir, se ha mantenido como institución, probablemente porque los fines, el abastecimiento y el saneamiento son tan claros y necesarios que eso le da un poder. Y por otro lado, quizá la representatividad que tengan los municipios dentro del consorcio y la estructura democrática que tiene el consorcio, y participativa y colaborativa, creo que le ha dado, que está en la base, entiendo yo, pues le ha dado la robustez para aguantar toda una historia que lleva a cuestas. Entonces nos preguntamos una pregunta, dice, bueno, ¿qué es un consorcio? En la época nuestra, digo nuestra, hace muchos años cuando se creó el consorcio y poco después, pues había cuestiones doctrinales muy importantes, que era que si era una entidad local o no, si tenía capacidad tributaria o no. La verdad es que todas estas dificultades las ha ido sorteando, y yo creo fundamentalmente porque lo que hacía lo hacía de forma solvente y las operaciones que hacía eran razonables. Estaba pensando, y no quiero adelantarme, la figura del canon de saneamiento, pues si son galgos o podencos, si era realmente lo que luego se definió como una prestación patrimonial coactiva, o sea que acabó siendo una tasa, pero en la época en que estaba el canon de saneamiento no era una tasa, era una especie de canon de mejora, un incremento sobre la tarifa de agua, pero era razonable. Se pagaba también la discusión si se estaba recibiendo un servicio o no, pero la verdad dices, pues se está destinando por motivo de una contaminación una actividad, se empieza por Sestao y no va a ser que estén pagando los de Sestao de momento ellos solos, y cuando llegue a Galdácano que paguen los de Galdácano. Pues era una cosa que no, entonces era muy razonable, era proporcionado, y entonces pues digamos fue una cosa que algunas veces contestada, pero finalmente admitida. Yo pongo aquí que es una entidad con personalidad jurídica propia, que es carácter asociativo y voluntario, que la composición es heterogénea, por eso los consorcios, y que tiene un carácter instrumental. Esto lo he sacado también de algún jurista. En esto del consorcio, miré que Martín Mateo, que era un colaborador estrecho del consorcio y un hombre muy entendido, particularmente en la figura de consorcios, y falleció en el 2014, que tampoco le había seguido la pista. Bueno, sin entrar, antes quizá no estuviera muy regulado, se presumía, dice, quizá en esa falta de regulación está la agilidad del consorcio, en fin, había cantidad de problemas del régimen laboral del personal, en fin, muchas, pero digamos que ha ido aguantando el tipo, y es una cosa que me ha sorprendido y me ha hecho reflexionar cuando he tenido que preparar mínimamente esta charla. En la actualidad están muy regulados, ahí he estado repasándolo, porque cuando se fundó era con el reglamento de las corporaciones, de contratación de las corporaciones locales, que era a nivel de reglamento, que tenía la figura de los consorcios, y era, digamos, una base jurídica no muy allá, pero bueno. El caso es que al día de hoy está perfectamente definida, según yo creo entender, toda su figura, sus funciones y los controles que como una entidad pública y probablemente entidad local tiene que sufrir. Me ha hecho gracia porque he estado repasando papeles que tenía, y ya en la
época del consorcio, pues yo he identificado 3 épocas claras. La primera, cuando era abastecimiento de agua y saneamiento para la comarca del Gran Bilbao. Eso es de la fundación desde el 67 hasta el 80. Mandaban los municipios, mandaba mucho el Ayuntamiento de Bilbao, pero mandaban los municipios, y la Diputación mandaba muy poco, tenía voz, pero no tenía voto. Y la Administración del Estado mandaba mucho porque pagaba por lo menos la mitad del abastecimiento que estaba desarrollándose, y tenía veto, pero no tenía voto. Que en los acuerdos estaba presente en el comité directivo. Esa época se quedó un poco colgado de la brocha el consorcio en el año 80, cuando creo que fue el Ayuntamiento de Bilbao, hizo una reflexión, encargó algún estudio, y con la llegada de la democracia y las nuevas corporaciones, la Corporación Administrativa Gran Bilbao no le veía sentido y quedó extinta, con lo cual una de las partes del consorcio pues quedó que no. Pero entonces suplió el que había heredado las competencias, o el que ostentaba las competencias de urbanismo que tenía el Gran Bilbao, que era una figura de todas formas rara, el gobierno vasco. Y así pasó. En el año 81, por eso, hasta el 97, me hacía gracia que decíamos que era Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento. Y ahí nos quedábamos. Esos están los papeles que me iba a hacer mucha gracia. En esa época luego ya han salido más consorcios, o sea que ¿de dónde trabajas? Yo en el consorcio, pero consorcios hay más de uno. Pero bueno, esa es una época hasta que hay un cambio en el año 97, que es cuando entra la Diputación en el consorcio, y yo entiendo que desde una vocación, desde la Diputación y desde me imagino que desde las instancias políticas, de una vocación de que sea el consorcio de aguas que se extienda a Vizcaya. Entonces, esa da lugar a esa entrada de la Diputación del consorcio, que primero entra con un voto y luego se aplica en razón al poder y al dinero y a la acción que tenía, pues se hace como si fuera, creo recordar, un ayuntamiento más de 1 millón de habitantes. Entonces su participación acaba acentuándose, pero no tiene el control absoluto, acaba siendo como un ayuntamiento más de gran tamaño. Esas son las épocas que yo he identificado, y me hace gracia que busqué papelería que tenía y eso es lo que he visto. Y eso se ha recogido en los estatutos. Luego he visto el último, el del 19, que viene muy bien, una recopilación de toda la historia del consorcio, de las sucesivas mutaciones que ha tenido y cómo se ha ido adaptando a los tiempos. Está muy bien, y bueno, pero yo estos eran los hitos, aunque el 2005 y 2019 se me salían ya del ámbito de la charla, pero me ha parecido bien bueno, y yo creo que casi lo he contado, lo que había, los sucesivos estatutos en el fundacional del 67. Yo esa época pues no la he vivido, luego comentaré algo más de ella. Sí sé que desde lo que pude percibir luego dentro y lo que había en el 71 se hace una corrección por el tema de la gestión de abonados. Y yo creo que una clave del éxito, la permanencia del consorcio, ha sido que cogía, si me permitís la expresión, cogía la tela. Entre unos municipios que nunca han andado, y menos en la dictadura, muy bollantes de dinero, si cuando haces las derramas tienes que esperar a que te paguen y ellos cobran, pues probablemente hubiera habido muchos problemas en el hacer del consorcio. Entonces la regla fue ofrecer que llamaban en la época gestión de abonados, no sé si se llamará de clientes o de cómo, pero era la facturación y cobro de los recibos a los municipios que lo solicitaran. Y los fundacionales y luego ya los que vinieron detrás todos, el Ayuntamiento de Bilbao costó un poco
dinero era importante porque la financiación, que en todos los movimientos que ha hecho el consorcio a lo largo de la historia siempre es de esto cómo se paga. O sea que cuando empezó con el abastecimiento en red primaria a la comarca, lo primero, dice, ¿esto cómo se paga? Pues es doblando las tarifas. O sea que de entrada las tarifas se ponen al doble. Con ese doblar las tarifas se va a pagar de la mitad de las obras del abastecimiento nuevo. Y la otra mitad es una subvención, porque era con la ley de auxilios del Estado. En esa época funcionaba una legislación de auxilios, yo sé, de obras, así que me suena la presa de Undurraga, en Cianuri, esa estaba en legislación de auxilio, o sea que el Estado la hacía y la tenía que entregar, porque estaba llamada a ser el ente local que era responsable. La primera fase de Galindo era de ley de auxilios, es lo que permitía a la administración central pagar, porque podía auxiliar a los municipios en el cumplimiento de sus fines, pagar el 50%. Luego la figura desapareció o se transfirió con la democracia, los auxilios o a los gobiernos en comunidades autónomas, eso ya no me lo sé muy bien, incluso a las diputaciones y en el caso de los territorios históricos en Vizcaya. Pero esa capacidad de auxiliar el Estado no. La vía fue las que declaraba obras de interés general. Entonces entró en ese mercado de las obras de interés general, que esas en realidad si son de interés general no se pueden entregar al destinatario, tienen que quedar de interés del Estado. Yo creo que a estas alturas ya se habrán encontrado mecanismos para transferirlas a través de las comunidades autónomas a los entes responsables. Pero no tiene mucho sentido que una depuradora como es la de Galindo, al día de hoy yo creo que no sé si estará entregada, que a lo mejor todavía no está, porque no son competencias del Estado, porque había fondos de europeos y era por coger ese dinero e influir sobre él, ¿no? Pero son capacidades, son funciones claramente de entidad local o una comunidad autónoma si decide nacionalizar el servicio en alta, y no tiene sentido. Bueno, creo que, bueno, aquí tengo los cambios que ha habido en los estatutos, que son los que he comentado antes. Porque hablar del consorcio, entonces digo que está muy pegado a lo que hace el consorcio. Entonces son funciones inapelables, o sea, necesarias. Entonces lo que hace es el suministro en alta. Definir el alta y la baja es fácil. El alta es, luego viendo a lo mejor los ejemplos del desarrollo, se ha diferenciado lo que es común a varios municipios. Eso es el alta. Viene a coincidir con lo que son en abastecimiento obras de captación, de aducción que llaman en Madrid, que están más pegadas al terreno, que tienen más que ver con el quehacer diario, que hay que levantar aceras, que hay que coordinar con otras acciones de redes de teléfonos o de fibra o de lo que sea. Eso está pegado y sigue, red de distribución está más pegada a la gestión más local de los municipios. Pero bueno, otra cosa que hace es la factura, que he comentado antes, la importancia que tenía la medición, la lectura, facturación y cobro. Otro tema es el control de vertidos industriales, que en el tema de saneamiento fue una actividad muy importante cuando se empezó a desarrollar el plan, porque había muchas industrias y los vertidos que iban a la red de alcantarillado había que controlarlos para que no dañaran al alcantarillado, para que no afectaran a operarios que pudieran tener que hacer labores de mantenimiento y limpieza, y para que no estropearan, no fueran tóxicos para los tratamientos que al final del alcantarillado había en las depuradoras. Entonces, aquí en el plan literal, pues creo que se hicieron inventarios detallados de 850 industrias. Luego había una preocupación por la financiación de esos
es la de apoyo a los municipios. No sé si funciona. Sí. Entonces, teníamos la terminología actual, nuestros clientes más importantes siempre han sido los alcaldes, siempre han sido los técnicos municipales. Jamás creo que tuvimos nadie se le ocurrió tener una posición ni distante, porque éramos muy conscientes de que dependíamos de ellos, de la receptividad y de la buen recibido que fuera nuestro servicio. Entonces eran nuestros clientes más importantes y damos apoyo técnico a los municipios, que fue una labor que siempre ha sido y que me imagino que por supuesto seguirá haciendo con eficacia. Bueno, luego la conservación y mantenimiento de las redes de distribución y la conservación y mantenimiento de las redes de alcantarillado. De todas estas que he enumerado, creo que al día de hoy el consorcio está en todas, menos en la última peladilla que queda, que son las redes de alcantarillado, me imagino. También, pues mira, o sea que a mí se me paró el reloj en 2017. O sea que me alegro, que está bien. Bueno, y sabía que esto sería, como tenía para fijar lo que es un consorcio, pues tienes que empezar casi por el final para ver lo que es una idea. Y ahora estaba seguro que era más población, más usuarios, más plantilla y más presupuesto. Bastante, estaba seguro. Quiero decir que es que le va bien. Ahora se oye, sí. Bueno, pues mi mayor esfuerzo ha sido en centrar, en periodificar la historia del consorcio, por darle un sentido a un tramo de esa historia al que debía referirme yo, ¿no? Leí, creo, no sé si fue José Miguel Izaguirre, quien ha llamado periodo constituyente a la fase inicial, entre el 60 y el 67, que es cuando, en fin, son todas las conversaciones que hay entre el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación, el Ministerio que fuera de la Gobernación, Altos Hornos, que, en fin, porque es el problema ese de una carencia gravísima de agua que hay en el área metropolitana, y hay una concesión del Zadorra que la acaba que la ha comprado Altos Hornos y que tiene la intención de garantizarse la energía eléctrica, porque en esa época no era muy fiable el suministro de energía eléctrica. Entonces, bueno, en esa época es la dictadura, no hay partidos políticos, pero hay sí un nivel de comunicación entre los dirigentes del poder económico en Euskadi, en el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno central. O sea que sí hay fluidez de comunicaciones y, bueno, en esa fase sale el consorcio. Luego una de primeros pasos, que así le llamó también en unas memorias que luego diré. En que la entidad supramunicipal que se cree, pues que se ha creado ya, tiene que dedicarse al abastecimiento y saneamiento como servicio. Luego, otra época es claramente la transición democrática, del 75 al 86, el primer tramo, que el 86 es cuando España se adhiere a la Unión Europea. Eso supone un cambio muy importante en cantidad de cosas que nos afectaban a todo el mundo. Entre ellas el IVA, que me ha hecho gracia porque antes no había IVA, o sea, podía haber una vida sin IVA, pues antes era el ITE, y el IRPF, que es del 77. Y entonces, bueno, en esa fase, ¿qué es lo que domina? Es la crisis industrial que hay, la reconversión, que se alarga mucho, y en esa época la preocupación del consorcio es el
hacer la explotación de las obras que la Dirección General de Obras Hidráulicas o el Ministerio de Obras Públicas, como se quiera, va construyendo, financiadas al 50-50 con las tarifas que se cobran en la comarca, con el incremento de tarifa y el dinero que pone el Estado. La siguiente fase dentro de la transición pues es la fase que he llamado de regeneración ambiental y transformación urbana y económica del entorno de la ría. O sea, y es la época, digamos, donde el saneamiento tiene el papel hegemónico, si se puede decir. El abastecimiento está vencido, se han hecho los troncos la margen izquierda, la margen derecha, luego queda mucho por irradiar, muchas obras y llegar a muchos sitios, y sigue habiendo muchas zonas que tienen una carencia de agua, industrias a las que no le llega, porque el agua estaba de momento por el monte, por las zonas altas, margen izquierda y margen derecha, pero es el tiempo del saneamiento. Y luego, entre lo de la crisis industrial, la reconversión y la regeneración, está mirando estos días un poquito para llegar, es un proceso continuo. La crisis duró mucho porque la reconversión no era fácil, y hasta que la otra cosa que he reflexionado es que no sabes cuánto va a durar. Ahora que lo hemos vivido, pero era muy difícil en el año 75 predecir que la cosa iba a durar 25 años, hasta que tenía el aspecto y la economía de la que todos estamos orgullosos que tiene ahora el área metropolitana de Bilbao, ¿no? Y Vizcaya en general. Y bueno, y la quinta, que es una que es así que me planto y no hago ninguna alusión, que es, lo llamo ahí, que he visto ya claramente hacia un consorcio de aguas de Vizcaya, desde el consorcio que era del Gran Bilbao. Bueno, entonces del periodo constituyente casi lo que no me voy a referir, eso está narrado luego en dos publicaciones que luego voy a comentar, pues que tenga curiosidad que las eche una ojeada, y la otra del 67 al 75, pues también eso, continúa la tutela del Estado, con la presencia y veto en el comité directivo y en la asamblea, lidera el proyecto del abastecimiento, la financiación al 50, las tarifas que se aumentan el 100%, con una figura de un canon de mejora que se aprueba en Consejo de Ministros, los estatutos, la tarifa del red primaria. Eso también ha gobernado bastante la vida del abastecimiento aquí. Más o menos se hace un aumento del 100% de la tarifa sobre las que eran preexistentes. Entonces a muchos municipios se les daba el agua del consorcio, entre comillas, se les vendía a mitad de precio, pero se les vendía el doble de agua, porque luego de lo que se le vendía, la mitad se quedaba por el camino y llegaba a los municipios la mitad, que le cobraban al doble. Cuando el municipio hacía el balance entre lo que tenía que pagar al consorcio y lo que le tenía que dar el consorcio de la recaudación que le correspondía de las tarifas, pues era cero, o era negativo o era muy poco. O sea que vendíamos el doble de agua a mitad de precio. Esa era la figura, porque el precio del usuario era el doble final, pero era la mitad de agua. Bueno, y había otro aspecto que era, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao. Si el Ayuntamiento de Bilbao, con la recaudación en red primaria, que se cobraba a industrias que acometían directamente, industrias grandes, y a los municipios, con eso se financiaba el 50% de las obras. Pero en el caso del Ayuntamiento de Bilbao, que tomaba todo el agua de Ordunte, ¿cómo le cobrabas si no le vendías agua? Entonces, eso hay un acuerdo para que en los que llaman recursos propios, porque casi todos los municipios, cuando se despliega el proyecto del abastecimiento supramunicipal al Gran Bilbao, cada uno se apañaba bien o mal con recursos que tenía de manantiales, de embalses pequeños o no tan pequeños, y se apañaba. O sea que tenía eso que en la jerga interna del consorcio de aguas se llamó recursos propios. Bueno, entonces se acordó que también de los recursos propios para pagar
red primaria. Bueno, pues eso es un poco lo que gobierna. Es bastante una epopeya porque hay muchos problemas de primer establecimiento en esa fase, todo el mundo necesitaba agua, se trae desde el Zadorra hasta Venta Alta, en Rigorriaga, el agua por unos túneles nuevos, se hace un contraembalse en Ceanuri para que acomodar, porque claro, la Iberdrola, que ya era el operador, turbinaba en Barázar, pues a lo mejor en 4 horas, que era pues en horas puntas, que era cuando tenía más rendimiento, y eran borbotones de agua, y esa no te la podías beber, porque me parece que eran 30, 28 metros cúbicos por segundo, con 2 turbinas, y claro, se bebía aquí al principio menos, a ritmo de 3 o 4 metros cúbicos por segundo. Entonces hacía falta para conciliar, y eso ya se acordó, y se metió en las obras de abastecimiento un contraembalse para que tirara ahí después de turbinar en Barázar, iba el agua ahí, que luego se distribuía, la podía turbinar en 3 días o en 4, tenía una regulación más o menos semanal, y luego de ahí ya se iba distribuyendo a la estación de tratamiento al ritmo que pedía el consumo urbano. Bueno, pues antes de que llegaran las obras de Barázar, pues no llegaba, o sea, pues no sé si era en el año 71 y corría el año 68 y había unos problemas gravísimos de agua. Entonces se adelantó un bombeo en el Nervión y se bombeó agua del Nervión, se acabó Venta Alta, una primera fase de prisa y corriendo en el 68, y como estaba hecha ya una pequeña distribución, bueno, la margen izquierda, se abasteció a unos municipios con agua del Nervión, en una estación de tratamiento de Venta Alta, que quedó bueno. Y luego ya en el 71, poco después, llegaron las aguas del Zadorra a la estación de Venta Alta, que hubo que hacer una rehabilitación porque estaba bastante deteriorado, se había hecho deprisa y corriendo, y las aguas la habían deteriorado un poco y se hizo una rehabilitación. Eso ya me parece que en el año 71 ya hay agua del Zadorra siendo distribuida a la margen izquierda de la comarca, y bajo el puente colgante se cruza se fondea un subfluvial, una forma de artesa, y se lleva agua a Guecho. Y con eso se empieza a suministrar en el año 71 por la margen izquierda. Bueno, pues eso era un poco lo de las primeras fases, que están recogidas, por ejemplo, en 2 publicaciones que hizo el consorcio, una que es esta en los 90, estaba Betty Duñabeitia, creo que de presidente, fue en los 25 años del consorcio, entonces en ese libro no leo muy bien, el agua desde, no me acuerdo cómo es, la vida. Bueno, pues es un libro que lo podréis ver mejor que yo. Y ahí hay 2 artículos sobre esta época del 60 al 67. Y luego hay otra de los siguientes, del 67 al 75, en unas memorias de José Miguel Izaguirre, fue bastantes años director técnico y otros años también gerente del consorcio, que él dedicó 40 años al mundo del agua, pues del consorcio del 67 al 2000 a lo mejor, y tienen esas memorias recogidos de este despliegue de esa época. Entonces yo me he ceñido al 75, del 75 al 97, por no decir del 96, porque yo empecé a trabajar en el consorcio el 7 de enero, que mira vos, no sabía cuándo, de 1976, que yo tenía, os digo, el consorcio 7 y yo tenía 24. Y había empezado a trabajar en carreteras, había ahí en Botica Vieja la que llamaban la regional de carreteras, que esa se ocupaba de Cantabria, bueno, de Santander, que era aquella, el País Vasco, Burgos, todos, que tenía unos efectivos bien montada para, yo creo, para las autopistas, y el plan Redia de carreteras se habían hecho. Bueno, entonces casi todos esos efectivos pasarían luego a la Diputación con las transferencias. Y yo había estado trabajando ahí, me hace gracia, porque empecé haciendo un estudio de viabilidad
de la autopista del Cantábrico. Entonces, estudios de tráfico, de asignación modal, para ver si estaba en construcción, pero faltaba en el expediente. Y ese fue mi estreno en la ingeniería, porque faltaba un papel para ver, era el papel que debía decir si hay que hacer o no la autopista. Pero bueno. Y entonces me llamaron del consorcio, yo no sabía lo que era el consorcio, porque no era muy conocido. Había trabajo, había para escoger, me llaman. Como me enteré que probablemente es porque yo estaba en una bolsa de trabajo en Iberdrola, y estaba en una bolsa de trabajo en Iberdrola por un proyecto fin de carrera que había hecho de un tema eléctrico. Total, en el consorcio tenía relaciones con Iberdrola porque no tenía mucho equipo, y cuando tenía algún problema llamaba a la puerta de Iberdrola, porque había compañeros de Ignacio Ramos, que era mi jefe, el adjunto de gerencia, o de Izaguirre, que eran ingenieros industriales, o por la relación que teníamos de una propiedad del Zadorra que teníamos en ella. Total, que dicen, oye, y entonces, pues porque estaba en esa bolsa y les hacía falta pues, un par de ingenieros de caminos. Había ingenieros industriales, no habría más de 30 personas en el consorcio en esa época. Y me llama, yo pregunto esto del consorcio, pregunto a unos que eran de la Confederación Hidrográfica, que habían sido profesores míos. Y dice, bueno, a mi jefe inmediato de carreteras, dice, yo no lo veo, ¿vale? Y a los de la Confederación me dice, no se sabe, el consorcio le puede ir bien o le puede ir mal, porque no está muy claro. Y esto quiere decir que estaban haciendo el consorcio, el poder todavía del Estado era muy importante y se veía un poquito por encima del hombro a un poder local emergente como era el consorcio, que todavía emergente era simplemente poder municipal, pero dentro de la dictadura. Bueno, total, que yo me entrevisté con un señor, digo también cómo era la época, porque intento marcarla, muy educado, muy serio, con bigote así, y era Vicente Varillas, que era el gerente del consorcio de aquella época, que como decían que era el secretario general del movimiento en Vizcaya. Y pues con ese me entrevisté y me dijo que si quería trabajar el consorcio. Luego por mi casa, que yo vivía en Deusto, pasaron 2 policías. O sea que ese fue el proceso de selección que yo tuve de la época. Y hablé con otro señor que era José Miguel Izaguirre, que era campechano, un seductor, muy animoso, y entonces me dijo que tenían 2 problemas, que tenían la explotación estaba encarrilada, tenía tanta gente que iba, muy poca, que iban dedicándose a operar lo que llevaba, las obras que hacía el ministerio, pero que había 2 temas que tenían que encarrilar. Uno que era una cosa incipiente, que era el saneamiento, y entonces había que meter a alguien para que se dedicara ya full. Y otra que le llamaban, que era el Zadorra, y le llamaron nuevos recursos. Y el Zadorra, que yo entré con el Zadorra con un recurso de reposición. Desde el año 76, probablemente hasta el 2000, las relaciones en torno a los envases del Zadorra han sido a golpe de recurso contencioso y todas esas cosas. Era una situación conflictiva. Era conflictiva con razón, porque conciliar los usos no era fácil y a todo el mundo lo necesitaba. Creo que en el 2003 ya hubo una de las curvas de garantía que quedaron pactadas, que se encontraron razonables, después de subir una sequía en el año 89-91. O sea que la cosa es que era, digamos que había conflicto con razón, porque el tema era complicado y los intereses muy contrapuestos. Bueno, pues total, que a mí me dijeron, y tú, nuevos recursos. Entonces, que también quiere decir cuál es el enfoque de la época. O sea, hacía falta más agua. Yo cogí el proyecto original de Aguas y Saltos del Zadorra, que era la empresa que formó Altos Hornos para
hacer los embalses y operarlos. Había hecho una mejora al proyecto concesional del año 30, lo había ampliado y había la posibilidad de meter un embalse, el Bayas y el Zayas, y entonces era con eso, a ver, y luego pondré, porque no lo puedo, unas estimaciones de la demanda que había en el año 75, y ya estaba la crisis, pero todavía no lo sabíamos. Iban a caer un montón de empresas, una parte de la demanda se iba a arreglar sola, entre comillas, en los siguientes años, porque iban a caer un montón de empresas consumidoras y los cambios de tendencia en el crecimiento de población iban a cambiar también, pero eso no lo sabía. O sea, que a mí me empecé a trabajar para nuevos recursos porque había que meter más agua en el puchero. Hicimos una comisión, yo me lo pasé muy bien porque eran todos mayorones y con mucha experiencia, y yo estaba de secretario y tenía que hacer los papeles después de cada reunión, me quedaba trabajo para mí que me pagaban, o sea que no, encantado de la vida. Y estaba la Diputación de Álava, que tenía mucho poder, porque en aquella época era poder foral, todavía el ayuntamiento, un representante, un ingeniero, el jefe de la Confederación del Norte, José Miguel Izaguirre, y yo, y del Ebro, creo que había uno, General Manchola. Y era para buscar agua en todo el perímetro de Álava, para Vitoria y para Bilbao, a ver si hacía falta más agua. Éramos todos pretendientes sobre las mismas fuentes y entonces había que buscar agua, llegábamos hasta el Ebro. Entonces lo de hacer un embalse todavía se veía posible, que luego no se ha hecho ninguno porque luego ha sido una misión casi una misión imposible. Pero bueno, eran los tiempos que corrían y más agua. Yo descubrí, lo cuento, el papel, el DIN A3, porque en la oficina cogíamos las recomendaciones del ministerio para hacer proyectos de agua y empezabas a hacer la curva de demanda, subías y tenías que cambiar de papel porque te salías era así. Y luego ha habido otra época, que es la actual, donde las estimaciones de la demanda son a la baja, gestión eficiente, uso sostenible, todas esas cosas, ahorrar en el uso. Pero esos eran los tiempos que corrían cuando yo empecé a trabajar. Total, que ese fue y las preocupaciones estas que digo del consorcio eran el saneamiento, las nuevas, lo que tenían, y los nuevos recursos. También miramos de obras subterráneas. Entonces los siguientes años pasé haciendo un inventario de recursos que luego el gobierno vasco, como estaba diciendo, nos pidió que lo ampliáramos. Como habíamos ido hasta el Bidasoa para realmente por coger contexto en comportamiento hidrográfico, y a lo mejor había datos de afuera en el Bidasoa y no había en otro, habíamos cogido un área amplia, y las lluvias y las escorrentías y las evapotranspiraciones mirábamos de todo el conjunto porque nos daba pistas para cubrir datos donde no hubiera datos. Bueno, total que esa fue una época. Bueno, y entonces de esta época, yo tengo apuntado aquí los problemas que afrontaba. Era una formación desordenada del área metropolitana, era un caos lo que había, mucho consumo de agua, mucha necesidad de agua y escasez. Y luego un deterioro ambiental muy fuerte. Y lo que se hizo fue una solución a nivel supramunicipal, es que no quedaba otra. Antes de ir al Zadorra, Sestao y Baracaldo se habían hecho ahí 3 embalses, Oyola, Ortiba y Nocedal, que todavía siguen, pero no resolvían. Eran pequeños, poca agua, y cuando venía una sequía mediana se quedaban sin agua. Bueno, entonces esto fue las respuestas, que eran de las que quizá quería hablar yo. Y luego esto, al mirar esta época entre el 75 y el 97, el 97 me he parado, pero bueno, era por los estatutos del 97, que hay claramente la vocación del consorcio se expresa por sus papeles hacia un consorcio de
entonces el descenso de la demanda, con la crisis hay un descenso de la demanda, ¿no? Bueno, pues ya está, me va a absorber. Bueno, y casi lo he contado. Este es el cuadro que me he estado dedicando estos días para hacerme de lo que ha ocurrido en esa época, he intentado recomponer el pasado que yo he vivido, y lo he vivido pues de joven, pues con la despreocupación de los jóvenes, y la izquierda era el contexto político y social, bueno, y en la derecha el tema de la crisis, la reconversión, la revitalización, y en el medio que hacíamos nosotros en el consorcio, que más o menos lo he venido contando. En este devenir nos sorprendió una sequía del 89 al 91. Esto es para que se pueda ver, pero vamos a pasar porque quedan 15 minutos, luego lo comento. Este rosario que se me había olvidado, pero solo de ver los nombres: Altos Hornos, General Eléctrica, Fabrelet, Westinghouse, Pradera, Galletas Artiach, Tarabusi, Sociedad Ibérica de Montajes Metálicos, Sociedad Española de Construcciones Electromecánicos, Barco Huicos, Unión Explosivos Río Tinto, Aceros Inoxidables Olarra, Magifesa, Echevarría, Montajes Nervión, Herbaceros Efanitro, Naval de Sestao, Sidenor de Basauri, Firestone España. Eso es lo que marca, y la evolución del empleo es lo que luego se refleja aquí en Vizcaya. De 182.000 empleos en la industria, en el año 75 se pasó a 113.000 en el 86. Esa fue dicen que, lo tengo por ahí, desde la guerra del Golfo, la guerra del Yom Kippur, que es del 73, que es que Israel rápidamente, los países de la OPEP, que se había formado en el año 60, como represalia a todos los aliados de Israel, pues les embargan el petróleo. Y eso desemboca en una crisis que llega aquí en el año 75. Creo que en otros fue un detonante, ¿no? Luego lo que he podido leer, lo que estudian, es que fue el detonante, que realmente había un modelo económico de desarrollo que estaba agotado, que era en la industria astilleros, industria pesada, la que hemos conocido, toda esta que he dicho, industria química, y que ya no era competitiva. La agonía pues se extendió más, dicen que en algún sitio porque tendrían más recursos. Sí, la crisis de entre el 73 y el 75 se arregló bastante. Aquí se empezó quizá en el 81, también se estaba implantando la democracia, las medidas antisociales eran muy complicadas de hacer, entonces también fue una agonía mayor que se ha prolongado, o sea que la crisis por 16 años se ha prolongado y se ha ido superponiendo al proceso de revitalización. Nosotros, este era el paro que había, la zona más oscura, del 25 al 31 de paro en 1986. Y esto, que no ha cargado, me alegro. Y luego es otro hecho que al final donde quería llegar era a la convergencia, que realmente el saneamiento, que es la fase que ocupó desde el año 80 de PAN, las primeras obras se hicieron en el año 83, empezamos en el interceptor del puerto, que fue el saneamiento, meter tubos y túneles por Sestao, Portugalete. Yo intervine muy directamente. Me acuerdo de 4 muertos que tuvo. Pues se podían, porque lo de las zanjas estaban los paraos, había comisiones de paraos porque es que había mucho paro. Se metía mucha gente en lo de las zanjas, que no tenía ni oficio ni beneficio. Luego resultó que las zanjas que hacíamos nosotros en
En el saneamiento, pues es que eran de 14 metros, con tibaciones que había que llevarlas pegadas a las paredes porque si no, los asientos que se generaban podían descalzar los edificios colindantes, eran de otra liga. No teníamos referencias. De eso me hubiera gustado hablar un poco. Hasta importábamos fundición, que yo estaba un poco asustado con las tapas de los registros. Nosotros nos dedicamos al tubo, a temas de gran altura, como era el tubo y la tapa de registro, porque es que no teníamos referencias, no había un mercado en España para eso. Madrid estaba en otra órbita, con Tierno Galván se pusieron 4 depuradoras, pues ya tenían hecha una red, y en Barcelona andaban con un colector, nos faltaban aquí referencias. En la Comunidad de Pamplona sí anduvimos bastante, porque hacían las cosas bien, y estuvimos bastante de colaboración. Los demás estábamos muy solos, lo sabíamos. Digo, vamos a gastar ingentes cantidades en abrir zanjas y en poner tubos. Los tubos tienen que durar, o sea, los tubos tienen que ser buenos. No había una normativa, entonces pues estábamos estudiando las ASTM, la ARDIN, en fin, fue una época. Y la conexión que tuvimos fue con Newcastle, porque Newcastle, 1 millón de habitantes, iba 10 años por delante de nosotros. Y entonces estaban haciendo un saneamiento y casi podíamos identificar una instalación por la configuración que tenía hermana de una de aquí como una de Newcastle. Decíamos esto, aquí en vez de Galindo, di Howdon, o en vez de el bombeo de no sé qué del Amiaco, pues tenía otro nombre. Entonces tuvimos una iguala, que yo me recuerdo de eso, que duró, gracias a Dios, 5 o 10 años y que producía cantidad de informes porque nosotros abordamos, éramos ignorantes, no conocíamos ese tema. Teníamos experiencia, sobre todo los técnicos de grado medio que venían del ministerio, pero los ingenieros éramos jóvenes y entonces no entras a un sitio rodado, entras a un sitio donde dices, ¿ya esto cómo lo hago? Bueno, eso es el tema de las primeras obras del puerto y Galindo, que se pone en la primera fase. Y no creo que... esto es la otra cosa que quería decir, porque es un cambio de las curvas de garantía, que ya se le ha pasado la vez. Bueno, lo que estos son los embalses del Zadorra. Y voy a rematar. Lo que quería decir es que se hace en el 83 el interceptor del puerto. Me he quedado antes con el superpuerto. El superpuerto que quería decir cómo es la vida, me parece que son carambolas. Es el canal de Suez, que la inestabilidad que hay, que si Egipto lo cierra, que si anda a piñas con Israel, luego ahí tienen una guerra y se acaba de cerrar en el 60 o 62, total que cuando deciden hacer una refinería en Musquis, pues se encuentran, es un sitio, es una vega llana, y al lado que es posible hacer un dique con 12 metros de calado. Lo uno lleva al otro, lleva al superpuerto, lleva a que las riberas de Bilbao, las riberas de la ría, se van quitando tinglados portuarios y se llevan al puerto exterior. La limpieza de la ría, se empieza a ver las márgenes con otros ojos y otros suelos de oportunidad, y así realmente el saneamiento en Galindo se pone en el año 90, pero hasta el año 2000 que no se mete Bilbao y se pone una depuradora biológica en Galindo, hasta el año 2000 es cuando se nota, y ya está conectado también hecho, se nota un cambio importante en la ría. La ría se ve casi limpia y la gente se lo empieza a creer. Entonces, el cómo se empieza a cambiar de mentalidad, a cambiar de modelo de crecimiento económico, pues ha sido un continuo desde la crisis y la reconversión, que ha sido un fenómeno largo y duro, hasta que se empiezan a ver a las áreas con valor estratégico. Se hace el Metrópoli 30, también desde el lado civil se hacen los planes estratégicos, parece hay que pelear todos juntos en una misma dirección, no solo hay que hacer un urbanismo de usos de suelo, sino que hay que hacer un modelo
de área metropolitana como poder económico y con vocación de servicios o industrial o tal. Bueno, ese tránsito se produce entre los años 90 o 2000, los proyectos. Yo recuerdo una época que era de maquetas, no había más, que era un poco desesperante, y fue maravilloso ver que casi cuando se dobla el 2000 las maquetas se convierten en realidades y nos lo empezamos a creer. Eso es lo que quería ver en 120 diapositivas, que he pasado 5. Así que no quiero. De acuerdo, pues. Muchas gracias. Qué ricasco, Daniel. No, decía eso, ¿no? Que parece que hoy en día abrimos el grifo, sale el agua y parece que tiene que ser así, que ha sido así toda la vida, ¿no? Pero que detrás de eso hay un largo trabajo de muchas personas. Tenéis unas tarjetas en vuestros asientos para quien quiera hacer alguna pregunta. Ya tengo yo alguna. Empezamos, entonces, si te parece, Daniel. ¿Cómo asumen el cambio climático y qué medidas están adoptando para paliar sus consecuencias? No sé si tú nos puedes responder. Las próximas. Cuando aquí, dentro de, el 94 se hicieron las transferencias de agua, la URA se crea en el 2004 o 2006, también es una presencia importante. Cuando estábamos con URA, yo les hacía una pregunta que tenía, dice, ¿y de lo mío qué hay? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Porque, vamos a ver, en el 89 hubo 89, 90, 91, hubo una sequía. Nosotros manejábamos, porque es que Isadora han hablado, pero eran muchos intereses muy contrapuestos. Las peleas con Iberdrola, nosotros queríamos los embalses altos para reservas. Y a nosotros los embalses altos significaba alivios que son inundaciones para Vitoria y kilovatios que se le van por el aliviadero para Iberdrola. O sea que agua aliviada es agua no turbinada, o sea que ahí van de la mano. Entonces, claro, darle al bombo de un modelo estocástico de generación de series temporales para estudiar la regulación era muy difícil. Pero teníamos una serie de 40 años que incluía la pertinaz sequía del 45-49, que es la pertinaz sequía del franquismo, la del nodo, que luego salen los pantanos y todo esto. Y esa, dijo, es 4 años en 40 y esa casi era la de diseño, que nos decía cuánta agua teníamos que tener almacenada para que si viene un ciclo de sequía tan malo como ese, no nos quedemos sin agua. Pues vino la del 89-91, que no era más grave, pero era diferente. Y todavía nos pilló peleando con la curva porque no estaba todo lo alta que nosotros. Y en el año 88, se turbinaron, no tengo los datos, 30 o 40 millones de metros cúbicos, legítimamente, yo no recuerdo. Pero era un agua, además en verano, pero estaba encima de la curva de garantía. O sea que, y esa sequía, quiero decir que tienes una, y entonces dices, ¿y ahora qué pasa con el futuro? Pues es difícil. El cambio climático, preguntaba, ¿qué demanda podemos satisfacer con los embalses que tenemos y todo? Pues si ahora es el 100, sería un 85. Era como hacerle una quita, es lo más, después de preguntarle 10 o 20 veces, porque para eso, ¿quién tiene la vara mágica? Eso hay que preguntar a los climatólogos. Además, el cambio climático a nivel global es muy fácil. Bueno, es fácil. A nivel global se puede hacer, pero luego dices, ¿y en mi pueblo qué ocurre? Pues sabemos que los desiertos van a avanzar, pero que las zonas húmedas se van a hacer más extremado. O sea que cuando llueve va a llover más con ganas y que los periodos de sequía van a ser más secos. Pero ¿cuánto más? Pues yo cuando me jubilé no lo sabía y preguntaba a los que tenían que estar más y qué directrices hay. Y decimos, pues vamos a suponer que es un 15%.
Y yo me quedé con esa copla de trabajo. Otro efecto muy, muy chusco es que en los aliviaderos a la ría pues hay que subir, nosotros tenemos bueno, luego hay clapetas, pues si sube medio metro, pues en algunos sitios pues sube medio metro más en los portales, pero no va a ser un problema muy grave. A nivel de infraestructuras de la mía, o sea que lo más claro era lo de que las sequías pueden ser más extremadas, pero ¿cuánto más? Pues no lo sé, pues no lo sabía, a lo mejor ahora no. Tenemos otra pregunta. ¿Los ayuntamientos, sin el consorcio, hubiesen podido cumplir la normativa europea? Vamos a ver, la normativa a nosotros nos afectó, la que nos afectó de lleno, había una que era muy fácil, era la Directiva de Aguas Residuales del año 91. El consorcio hizo el saneamiento, por ahí la había puesto de forma proactiva, porque se daba una circunstancia, que los que contaminábamos éramos los que sufríamos. O sea, que había un incentivo para gastar dinero en recuperar la ría, porque era tu ría. No voy a decir, también está Orozco, que no es Álava, pero Álava, Llodio, Amurrio, todavía no tienen el saneamiento hecho, porque es lo que llaman una externalidad. La contaminación se exporta a los de abajo. Entonces, pues no tienen si están obligados por la ley. Nosotros empezamos, entonces la del 91 obligaba, creo que para el 2010, a hacer todas las depuradoras. Para hacer cualquier obra, primero, un ayuntamiento pequeño, que es lo que da el carácter supramunicipal, tiene una opción, que es encomendarse y dar la concesión a una empresa privada, que ahora hay, antes solo había de servicios, pero es uno pequeño que se lo da. Yo, de la larga de mi experiencia profesional, creo que es mejor una entidad pública de tamaño suficiente como el consorcio, que subcontrata, pero subcontrata ascensores porque hay una empresa de ascensores, subcontrata electromecánicos porque hay una empresa, o subcontrata incineración porque hay una empresa que tiene 100 hornos en toda Europa y sabe de hornos más que nadie en el mundo. Ese tipo de externalización sí, pero un ayuntamiento no puede hacer eso. Tiene que darle a una empresa privada, toma la concesión 20 años, hazlo tú todo, cobra los recibos y haz las obras. Mal asunto, porque no tiene capacidad de control. Esa es mi experiencia, que antes decía, depende, uno lo harán bien, pues no. Bueno, creo que para la concesión del servicio íntegro, otra cosa es que sea por partes, no es buena. O sea, un municipio pequeño no puede resolverse la vida por sí mismo, tiene que ponerse en manos de una concesionaria, y al de 3 años va a tener un modificado encima de la mesa, porque la vida cambia. O sea, ¿cómo vas a hacer un plan que entonces un contrato a 20 años vista? Al de 2 ya han cambiado las circunstancias. En fin, bueno, eso es lo que... La última pregunta. Desde su creación en 1967, el consorcio ha ido incorporando sucesivamente diferentes comarcas, algunas de las cuales ya contaba con su propio consorcio de aguas, como la de Busturialdea. ¿Qué beneficios han obtenido estos municipios con su integración en el consorcio de aguas Bilbao-Vizcaya? ¿Se han notado cambios? Me tocó lo de Durango, y las reglas hay claramente, vamos a ver, las reglas del consorcio, que hubo el proceso de adhesión de municipios, primero se hacían unos inventarios, se hacía el activo que tenía el municipio, se evaluaban los déficits de infraestructura que se tenían, y se le decía al alcalde, esto es lo que te falta, y una copia a la Diputación, que es la que tenía la tela, y sabía que más vale una vez colorado, dice, arréglalo, o sea, pago una vez, pago el déficit que haya una vez, pero que sea una vez y para siempre. A partir de ahí te las tienes que significaba, métete en el consorcio y paga las tarifas del consorcio. Eso es lo que ocurría. ¿Qué es lo que ocurre con un municipio pequeño? Que
si es muy pequeño, la tarifa que cubre los costes de ese municipio será, sin entrar ya en temas de calidad de servicio, 10 veces lo que está ahora. En la época que yo estaba en el consorcio, si se metía al consorcio solo era el doble, pero era el doble, quiere decir, había una subvención cruzada entre Guecho, Baracaldo, Bilbao, que subvencionan a los municipios. Pero como encima está el manto de la Diputación, que tiene por oficio, pues a ti te doy porque te hace falta, y cohesionar el territorio y todo eso, cosas que dentro del consorcio son más, duelen más, en la Diputación no, porque está para eso. O sea que primero unos subsidios de ayuda a ponerse al día en los déficits, y una vez que tiene un sistema que es operable, al consorcio que tiene garantizado un mantenimiento y unas tarifas. O sea que lo que hacían era doblar, pero es que sin el consorcio, la historia que yo he oído muchas veces es que no, siempre andaban con déficits crónicos, no lo han resuelto en 20 años el que he ido por su lado. Y en el consorcio se han resuelto, cobrando. Idatziz ez dago... Pedro, sí. Si me permitís, porque esto ya... Sí. Si me permitís, porque esta pregunta ya se sale de la época de Daniel. Bueno, y por lo menos un poco para aclarar, ¿no? El tema de Busturialdea, que a veces es como controvertido y demás. Yo incluso doy de vez en cuando por ahí una charla de por qué Busturialdea tuvo que incorporarse al consorcio. Busturialdea es una comarca que tiene un déficit de recurso de agua que no existe en todo Vizcaya. En el año 61, cuando se crea el consorcio se crea intelectualmente en el año 61, cuando Ángel Galíndez solicita al ingeniero Ángel Galíndez, que estoy hablando de la época de la dictadura, o sea, tenemos que ponernos también en aquel contexto. Ángel Galíndez, que lo recordaréis, fue presidente del Banco Vizcaya, etcétera, pues fue un poco intelectualmente el fundador del consorcio. Nunca fue presidente, pero fue el fundador. Y pidió un informe a los técnicos que entonces estaban en el Ayuntamiento de Bilbao de cómo era la situación del agua en la comarca. Y ese informe, que existe, además él lo dejó en el consorcio, porque estoy seguro que en el consorcio lo conservarán. Si lo dejo en el Ayuntamiento de Bilbao, probablemente me lo perderán. Y entonces, bueno, pues allí había municipios como Baracaldo que recibían agua 2 horas al día. Municipios como Sestao que recibían también 3 horas, ahora tendría que leérmelo, 3 horas cada 2 días, etc. O sea, y eso es lo que crea la necesidad de hacer aquel consorcio. En el tema de Busturialdea hay, objetivamente, y hay unos trabajos hechos por el propio consorcio entonces de Busturialdea junto con el gobierno vasco, que generaron lo que se llamaba un PAT para el tema de cómo debía resolverse esa cuestión. Y Busturialdea tiene un problema, que no dispone de medios propios y tampoco tiene un espacio, y siendo una reserva de la biosfera, para poder establecer allí pues ningún embalse, desde luego sería impensable, ningún reservorio, etcétera, etcétera. Entonces todas las soluciones que podía tener eran o bien porque se podía llevar agua desde lo que es el ámbito del propio consorcio, o también desde algunos recursos de carácter subterráneo, pero que curiosamente están fuera del ámbito de Busturialdea y que también eran todos prácticamente concesiones nuestras. Es decir, que lo mirases por lo mirases y desde el lado que lo mirases, todo el agua que Busturialdea necesita tenía que venir por parte del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Después existía y existe un plan de saneamiento relativamente importante, quedan infraestructuras por hacer, y Busturialdea, pues unos problemas que tenía es que es un consorcio con el presupuesto que manejaba, pues podía tener para hacer inversiones a lo largo de un año alrededor de 500.000 euros. Nosotros en este momento estamos invirtiendo prácticamente todos los años, y las obras que tenemos previsto hacer en los próximos años, pues 2,5 millones, 3 millones de euros. Es decir, que cada año nuestro en Busturialdea equivalen en actuaciones que se están haciendo o que se van a hacer a 6 años de la situación anterior. Y había temas como la resolución del abastecimiento, que los plazos que le salían con la capacidad inversora del Consorcio de Aguas de Busturialdea, que estás hablando de 50, 60 años. Eso hoy sería impensable. A nadie se le ocurriría decir, bueno, vamos a hacer una solución y dentro de 60 años esto estará resuelto. No, hay que resolverlo de otra manera. Y entonces, todo eso y bastante más es por lo que Busturialdea se incorporó al consorcio. Y luego ya no voy a meterme en más detalles, quedaría para un libro.
Eskerrik asko, Pedro. Ez dago beste galderarik idatzita. Sí, muy breve, por favor, les pido. Yo quería saber, ese embalse que hay en Villasana de Mena, que yo creo que se utilizaba antes para el agua de Bilbao, ¿o no? Sí, ahora lo lleva el consorcio. También. Convenio con el ayuntamiento, ya la explotación es integrada. Digo esto porque como es otra provincia, porque es Burgos ya, sí. Por eso preguntaba. No es porque se oye, pero para que quede grabado. El embalse de Ordunte es propiedad del Ayuntamiento de Bilbao desde hace ya muchas décadas. O sea, quiero decirte, lo hizo o sea, aunque fuera en Burgos y en la zona cerca de Villasana de Mena, pues el embalse lo hizo el propio ayuntamiento. En la época de Primo de Rivera, y luego estaba este Largo Caballero, yo creo que fue el que lo acabó cuando era ministro de Obras Públicas, pero estamos hablando del Pleistoceno, ¿eh? Sí. A ver, es que antes ha surgido por aquí pues un secretario general del movimiento, los embalses del Zadorra, a que no sabéis quién los inauguró, imaginároslo, los más antiguos del lugar. Sí, ese mismo, es que todos estáis pensando. Cuando estaba veraneando en San Sebastián, pues un día se acercó por allí para proceder a inaugurarlos. Bien, entonces, bueno, aparte del tema el embalse de Ordunte efectivamente lleva ya el consorcio gestionándolo desde hace unos cuantos años, y lo que tiene, bueno, pues este era un tema que Daniel lo conoce bien porque se estudiaba en su época, la manera de gestionar que nosotros tenemos en este momento con el embalse de Ordunte no tiene nada que ver con la que tenía el ayuntamiento en su época. O sea, hoy en día el embalse de Ordunte, el ayuntamiento de Bilbao, por razones económicas, pues era un limón que tenía y pretendía exprimirlo hasta el máximo. En el caso del consorcio, para nosotros es un activo importante que nos puede servir para una situación de sequía, el poder disponer de ese embalse, etcétera. Es decir, nuestra manera de explotarlo es muy distinta y siempre mantiene unas capacidades mínimas el embalse, que en la época en que lo gestionaba, y no me quiero extender con esto, en el que lo gestionaba el ayuntamiento, pues no se hacía. Y además en este momento estamos, bueno, pues precisamente aquí lo que pasa es que Poderozola tiene dos chaquetas, la de presidente del consorcio y también la de concejal del ayuntamiento, pero bueno, en este momento estamos ya para hacer esa gran obra que termine de unir las dos márgenes de Bilbao, para que en un momento dado también desde el embalse de Ordunte se pueda suministrar el 100% del agua a Bilbao, porque hoy por hoy, por razones de capacidades, Ordunte no puede suministrar a Bilbao el 100% del agua que consume, llega hasta un 65% y el otro siempre tiene que venir del Zadorra. El Zadorra, en cambio, siempre puede suministrar el 100% a Bilbao, es decir, nosotros Ordunte lo podemos desenchufar de Bilbao y suministrar agua exclusivamente del Zadorra. Antes había siempre una discusión de que si el agua de Ordunte era mejor o peor que la del Zadorra. Bueno, yo os puedo decir que todos los años el embalse de Ordunte se desenchufa de Bilbao durante determinados momentos por razones de mantenimiento, etcétera, etcétera, y nadie se ha enterado en la calidad del agua que recibe en su grifo de dónde le viene. O sea, que quiero deciros que vamos a quitarnos ya determinados apriorismos, porque en la realidad, si no lo anuncias, pues nadie se entera. Claro, no. No, bueno, vamos a ver. Ya, joder, es que para terminar, porque este no era el objeto de la reunión, vas a ver, aquí hay dos cuestiones. Hay, primero, un acuerdo en su momento para gestionar el embalse con el Ayuntamiento de Bilbao, que lo que nosotros veníamos a decirles es que como Bilbao se iba a ver perjudicado económicamente con la nueva forma de funcionamiento, pues entonces de alguna manera esa parte se le reconoce y nosotros actuamos como queremos, pero Bilbao en principio tiene un derecho a una serie de metros cúbicos, le venga de donde vengan, y como si estuviera funcionando con Ordunte. Y en segundo lugar, a esos ayuntamientos que tú dices, pues no, prácticamente realmente cobran muy poco, algunos impuestos de carácter municipal, y lo que sí tiene alguno de ellos es que el agua que ellos consumen proviene del propio embalse. O sea, en el camino cogen agua, etc. No, lo construyó el Ayuntamiento de Bilbao, como hemos dicho antes, en los
los años veintitantos, y el embalse de Urdunte, yo creo recordar, que se inauguró allá por el año 30 o 34. Por favor, que sea breve, porque igual hay más gente que quiere. Estaba pegando antes a lo que era esto de náutica, a la escuela de náutica. Ese edificio, que es bonito además porque tiene una cristalera muy bonita y tal, ¿ese qué hace ese? ¿Cuál? Perdón. Ya. Bueno, tiene una anécdota. El agua, el saneamiento va desde Galdácano e incluso más arriba, a lo mejor desde Bedia ya, no lo sé si se habrá conectado la planta de Bedia. Pues fíjate, llega... Nada. Bueno. Vamos. Igual le dejamos a Daniel responder, por favor. Le dejamos igual a Daniel que pueda responder a la pregunta. Sí, digo. Vale. Bueno, pues lo que hay. Bueno, sí lo es. El agua va desde el agua residual, desde Bedia o más arriba, no sé si desde Cianoría, hasta Sestao, cuesta abajo, ningún bombeo, y va por primero tuberías, luego túneles, y llega a Galindo, a Sestao, como a 20 y tantos metros de profundidad, todo cuesta abajo. Entonces, para cruzar por la ría, pues está, a lo mejor sí, hay que bajar, porque queda, hay un túnel que viene por la Universidad de Deusto, y que si cruzas donde está ese edificio, la ría, pues probablemente cruce a nivel del fondo de la ría. Y entonces lo que se hace, se construye lo que se llama un sifón invertido, que es, se hace un pozo muy profundo, se pasa por debajo a 20 metros, así cómodamente, en terreno más firme, y luego se vuelve en otro pozo vertical a la altura del Museo de Bellas Artes. Eso lo llamamos un sifón invertido, porque el agua que viene en lámina libre, aunque venga dentro de un túnel, no viene viene como un canal, no viene en presión dentro de un túnel, ahí entra en presión, hay unos tubos verticales que tiene, a lo mejor son 30 o 40 metros, no lo sé, y ahí entra en presión, pasa por debajo y vuelve a salir. En el viaje, pues entra a esta altura y sale a esta, es lo que se llama un desnivel, que es lo que hace mover al sifón. Y como es una estructura muy singular, tiene un mantenimiento especial y todo esto, una era poner tapas de registro, y no hubiera habido, no sé, que poner demasiadas tapas de registro y muy difíciles para levantar todos los días, o hacíamos una obra singular, vistosa, que no desentonara, y por eso es una caperuza, a quien dice que es como Arqueta modelo Bilbao, que se vea. Bueno, como decía Pedro, son 4 las conferencias que va a haber a lo largo del año de diferentes épocas del Consorcio de Bilbao. Por lo tanto, quien quiera va a tener la oportunidad para ir adaptándonos, ¿no?, a las conferencias y poder seguir preguntando. No sé si hay alguna última cuestión muy breve de alguien que quiera hacer alguna pregunta. Y si no lo hubiera, tenemos ahora la oportunidad aquí fuera de tomar un chacolí y poder seguir conversando con Daniel. Es que ricasco, ¿eh?